Comunidad Cristiana de Fe y Restauración. Conoce hoy más a Dios. Este es el momento para oír su voz. Esta es tu reflexión de fe con el pastor Carlos Anaya. Y el tema de hoy es el poder de creer en el Evangelio, basado en Hechos capítulo 14 versos 8 al 10. La Nueva Versión Internacional dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Y el hombre dio un salto y empezó a caminar. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Pero imagina los sentimientos de dolor, frustración y desesperanza de este hombre lisiado de nacimiento. No había ninguna esperanza natural para él, pero todo cambió el día en que Pablo proclamaba a las gentes la buena noticia acerca de nuestro Señor Jesucristo, y él estaba allí escuchando. Aunque el texto leído no lo dice, por el contexto podemos saber qué era exactamente lo que este hombre escuchaba hablar a Pablo. Y era la palabra del Señor. Y la palabra del Señor hace referencia a la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo. Las siguientes son parte del mensaje que el apóstol Pablo predicaba allí en la sinagoga de Antioquía antes de pasar a Listra. Dice textualmente: nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y más adelante dice el relato que Pablo también decía: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús, Él les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y creo que justamente esto es lo que este hombre lisiado escuchaba, y esto es lo que él creyó. Porque era común la creencia que la enfermedad era resultado o bien del pecado de los padres o de su propio pecado. Así que este hombre seguramente razonó: si en Jesús hay perdón de pecados y si puedo ser justificado delante de Dios por la fe en Él, si creo que puedo impedir que yo sea sanado. Y es justo en este punto donde la Biblia dice que Pablo, viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, simplemente dio la orden y el milagro fue hecho. Querido hermano, apreciado amigo, esta es entonces la instrucción del Espíritu Santo para ti hoy. Si quieres tener fe para tu rompimiento, avance o milagro, asegúrate de estar escuchando y creyendo correctamente acerca de Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos sido enseñados con base en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios en general. Pero según el contexto del versículo, la palabra de Dios aquí tiene que ver con el mensaje de Cristo. Y es más, la palabra griega utilizada aquí es Christos y no Deus. Así que una correcta traducción del versículo debe decir que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo o la palabra de Cristo. Y te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la palabra de Cristo hace referencia a toda la palabra del nuevo pacto, o también llamada la palabra de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, verso 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. De acuerdo entonces con esta escritura, la palabra que tiene el poder para edificarte y darte herencia entre los santos es la palabra de su gracia, o sea, la palabra de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que la Biblia nos exhorta en Colosenses 3:16 a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros con toda sabiduría. Querido hermano, apreciado amigo,
Cualquiera que sean tus circunstancias hoy, sigue escuchando acerca de cómo todos tus pecados han sido perdonados a través de Cristo y cómo tú eres hoy la justicia de Dios en Jesucristo. Cualquiera que sea el pronóstico que hayas escuchado, sigue escuchando lo mucho que Dios te ama y que quiere ser un Padre amoroso para ti, velar por ti, proveer para ti y liberarte de todos tus temores y aflicciones. Con toda seguridad, ello transformará tu corazón y al transformar tu corazón también cambiará tu conducta, cambiará tus comportamientos, tendrás la clase de vida que agrada a Dios. Si no la tienes aún, es porque la verdad de la gracia de Dios no te ha sido revelada a profundidad. Porque cuando tú meditas diariamente en la verdad de Dios, de cuánto Él te ama, de la obra del Señor Jesucristo, vas a tener la palabra de Cristo habitando ricamente en ti, y esta palabra de su gracia te impartirá fe y esperanza. Cuando conoces y experimentas el amor de Dios por ti, eso te hará correr a ti en vez de esconderte de Él. Su amor sobre ti y en ti hará que superes las tentaciones y temores, que te levantes de tus ataduras y aflicciones y vivas la vida con gran confianza y victoria. Que tengan todos bendecido día.